Historia 1. El sicario que no podía morir. Mi nombre es Francisco y lo que les voy a contar no es una historia sacada de rumores o leyendas vecinales, es algo que viví de cerca, algo que aún me persigue en mis sueños, a veces, cuando cierro los ojos. Parece que el eco de aquella pesadilla todavía resuena en algún rincón oscuro de este maldito mundo. No prometo respuestas ni explicaciones, pero si escuchas con atención comprenderás que algunas historias son más reales de lo que deberían ser. Todo empezó hace unos 5 años, cuando trabajaba en un taller mecánico en las afueras de la ciudad. El ambiente no era el mejor, pero allí me ganaba la vida sin meterme en problemas. Sin embargo, uno de nuestros clientes era diferente, alguien a quien no podía decirle que no. Era conocido como el Cacho, un tipo tranquilo, pero de esos que siempre tenían la muerte en los ojos. Sabíamos que era un sicario, uno de los más buscados, aunque la policía rara vez lo mencionaba. Todos teníamos miedo, nadie preguntaba, nadie comentaba, porque sabíamos que abrir la boca delante de alguien como él era una invitación al infierno. Un día llegó al taller, como siempre, en su camioneta negra. No iba acompañado de guardaespaldas, nunca los necesitó. Lo que llevaba consigo, y lo que noté desde el primer momento que lo vi, fue el peso de algo oscuro. Cacho no era normal, y no lo digo solo por lo que hizo. La gente del barrio murmuraba que había hecho un pacto con la Santa Muerte. Dijeron que había sobrevivido a más tiroteos de los que nadie podía contar, que lo habían emboscado, que le habían disparado, que lo habían apuñalado y que nunca, ni una sola vez, lo habían matado. La primera vez que escuché esta historia pensé que era solo un rumor, una exageración para crear más miedo, pero con el tiempo, algo dentro de mí empezó a dudar. La tarde que llegó al taller había algo extraño en sus ojos. No era solo la habitual calma fría, esta vez había algo más, como si una sombra lo envolviera. Me pidió que revisara el camión diciendo que tenía problemas de motor, aunque parecía estar en perfectas condiciones. No pregunté nada, sabía que en el mundo de personas como él, a veces los defectos eran excusas para ocultar algo más oscuro. Llevé el coche a la parte trasera del taller, donde nadie podía vernos. Mientras revisaba el motor, vi, por el rabillo del ojo, que Cacho estaba sentado en una esquina, encendiendo un cigarrillo. Su rostro, siempre tan impenetrable, ahora mostraba algo que nunca antes había visto: miedo. No entendía cómo alguien como él podía sentir miedo, pero había algo más, una inquietud en el aire, como si el ambiente mismo del taller se hubiera vuelto más frío. ¿Todo está bien?, me atreví a preguntar mientras fingía concentrarme en el motor. Me miró con una sonrisa torcida y dijo: nunca te involucres en cosas que no puedes controlar, Francisco. Su voz era más un susurro que una advertencia. No respondí, sabía que no debería hacerlo. Terminé el trabajo y entregué las llaves. Se fue como siempre, sin decir nada más. Pero esa noche, algo no me dejó en paz. Me quedé en el taller hasta tarde, pensando en esa expresión de miedo. Algo andaba mal, lo sentí. Días después llegó la noticia y no lo podía creer. El Cacho había muerto, pero no de la forma que nadie imaginaba. No fue un tiroteo, no fue un ajuste de cuentas como muchos esperaban. Encontraron su cuerpo en un basurero a las afueras de la ciudad, destrozado, pero no a balazos ni a cuchillo. Su piel estaba negra, quemada, como si algo lo hubiera consumido de adentro hacia afuera. Tenía los huesos rotos, como si hubiera intentado correr pero no pudo. Se rumoreaba que su rostro mostraba una expresión de puro terror, algo que nunca le habíamos visto en la vida. Nadie entendió lo que había sucedido. Algunos decían que la policía finalmente lo había atrapado, otros pensaban que un cartel rival había hecho lo imposible, pero yo sabía que no era nada de eso. Había sucedido algo más oscuro, más antiguo. No podía quitarse de la cabeza las historias sobre su pacto con la Santa Muerte. Dijeron que mientras ella lo protegiera, él sería inmortal, que podría burlar a la muerte una y otra vez. Pero, ¿qué sucede cuando la muerte decide que ya no quiere cumplir su parte del trato? Con el tiempo, supe la verdad, o al menos parte de ella. No fue fácil descubrirlo. Tuve que ir a lugares a los que nunca pensé que iría, hablar con personas que viven en las sombras. Pero al final salió a la luz la historia. El Cacho había roto el pacto. No sé exactamente cómo. Quizás cometió un error, quizás pensó que era más fuerte que la misma muerte, pero lo que sí sabía es que intentó escapar. Algo le decía que se le había acabado el tiempo, que el pacto estaba roto y que no había vuelta atrás. Y cuando la muerte te persigue, no hay lugar en este mundo donde puedas esconderte. La noche que lo encontraron, supo que había llegado su momento. Se escapó, trató de esconderse, pero algo lo perseguía. Los testigos, si podemos llamarlos así, dijeron que vieron sombras moviéndose entre las casas, una figura alta y esquelética caminando por las calles desiertas. Nadie se atrevió a salir a mirar más de cerca, nadie quería estar allí cuando la Santa Muerte vino a tomar lo que era suyo. El Cacho no murió de forma normal. No fue un simple asesinato. Era como si algo lo persiguiera desde dentro, como si su propio cuerpo hubiera sucumbido bajo el peso del terror, las quemaduras, los huesos rotos
rotos. Todo indicaba que lo que le alcanzó no era de este mundo. Después de su muerte, el barrio cambió. Algunos decían que finalmente había justicia, que alguien tan malvado como él merecía este fin, pero otros, como yo, sabíamos que no era tan simple. La justicia no tuvo nada que ver con eso. Era algo más grande, algo que no podíamos entender. Lo que más me atormenta, lo que todavía me quita el sueño, es la expresión que tenía esa tarde, en el taller. El miedo. No sé lo que vio, no sé lo que sintió, pero estoy seguro de que sabía que cometió un error fatal. Hizo algo que provocó la pérdida de su propia salvación. Y ese algo, sea lo que sea, no es algo que los vivos deban intentar comprender. A veces me pregunto si Santa Maud está satisfecha, si finalmente todo terminó para el cacho, o si, de alguna manera, su alma aún deambula buscando un lugar donde descansar. Pero la verdad es que nunca lo sabré. Esto se lo llevó a la tumba, como tantas otras verdades que nunca saldrán a la luz. Si algo he aprendido es que hay pactos que nunca debemos hacer, promesas que nunca debemos romper, porque hay fuerzas en este mundo que no perdonan, y cuando deciden cobrar su deuda, lo hacen de una manera que ningún ser humano puede imaginar. El cacho se enteró demasiado tarde. Lo vi, lo sentí y ahora sé que hay cosas que es mejor no intentar entender. Antes de continuar con la siguiente historia, si te gusta esta historia, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Historia 2. El caníbal de la frontera. El aire en la frontera era denso, cargado de humedad y polvo. Por la noche, un silencio espectral envolvía los caminos desolados que serpenteaban entre montañas y desiertos. Esa región, olvidada por la ley y la justicia, estaba gobernada por un único poder, los cárteles. En un mundo donde la vida tenía poco valor y el terror era algo habitual, circulaba una leyenda que todos conocían, pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Era Julio, el caníbal Hernández, un asesino cuya crueldad era conocida en ambos lados de la frontera. Pero había algo más, algo oscuro y macabro, que lo diferenciaba de los demás asesinos. Julio no era un sicario cualquiera. Mientras que otros ejecutaban órdenes, él lo hacía por devoción. En su mente distorsionada, había encontrado un dios, Satanás. Y su dios no solo pidió sacrificios, sino que exigió algo más. El caníbal creía fervientemente que, para cumplir su mandato, debía consumir a sus víctimas. Así me hago más fuerte, solía decirse, mientras se preparaba para sus macabros rituales. Su poder, según él, provenía de la carne y la sangre de aquellos a quienes mató. Julio no empezó así. Comenzó su carrera como cualquier otro sicario, realizando ejecuciones por dinero, miedo o simplemente por la reputación que le reportaba. Era uno de los mejores, preciso y silencioso, lo que rápidamente le granjeó el respeto de sus superiores. Pero en algún momento algo dentro de él se rompió. Esto ocurrió durante un trabajo de rutina en un pueblo cercano a la frontera. La misión era sencilla, matar a un traidor que había vendido información a una organización rival. Julio cumplió la orden sin pestañear. Entró a la casa, encontró al hombre y lo mató de un solo tiro en la cabeza. Sin embargo, mientras limpiaba el lugar, algo lo detuvo. En el rincón oscuro de la habitación, vio una imagen extraña, una pintura antigua de un demonio, una figura envuelta en fuego, con ojos vacíos que parecían mirarlo directamente. Esa imagen quedó grabada en su mente. Desde ese día ha tenido pesadillas inquietantes. Cada noche, el demonio del cuadro lo llamaba. «Ven a mí», susurró, «te haré invencible». Al principio Julio lo ignoró, pero las imágenes se volvieron más intensas hasta que una noche despertó con un hambre insaciable. No comida, sino algo más, algo que no podía explicar. La transición de Julio a lo que luego sería conocido como el caníbal de la frontera comenzó con un trabajo que lo marcó para siempre. Le habían encomendado la tarea de eliminar a toda una familia, el padre, una figura importante dentro de un cartel rival, la madre y dos hijos pequeños. Julio, acostumbrado a la violencia, no dudó en aceptar la orden. La ejecución fue rápida, limpia y brutal, como siempre. Sin embargo, cuando terminó, algo dentro de él lo obligó a quedarse más tiempo de lo habitual. El mismo demonio que apareció en sus sueños le habló en ese momento. «La carne te dará poder», dijo una voz profunda y distorsionada en su cabeza. Sin pensarlo dos veces, Julio tomó un cuchillo de la cocina y se acercó al cuerpo de su padre, aún caliente en el suelo. Guiado por una fuerza extraña y oscura, cortó un trozo de carne del músculo del hombre y se lo metió en la boca. El primer bocado fue amargo, frío, pero algo en su interior despertó. Sintió una energía recorrer su cuerpo,
una fuerza que nunca antes había experimentado. Y entonces lo supo, su Dios lo había elegido. A partir de ese momento Julio ya no mataría solo por dinero o poder, mataría para alimentarse. Con el tiempo, en la región comenzaron a circular historias sobre Julio. Ya nadie lo llamaba por su verdadero nombre, ahora él era el caníbal. Se dijo que los cuerpos de sus víctimas fueron encontrados mutilados, algunos parcialmente devorados. Sin embargo, a pesar del horror que causó, nadie se atrevió a afrontarlo. En el mundo del narcotráfico la brutalidad era común, pero lo que hizo Julio fue más allá. No solo mató, desafió la esencia de la humanidad. Los rumores sobre su canibalismo crecían, pero nadie tenía pruebas suficientes para confirmarlo. Los avistamientos aumentaron y el miedo se extendió por la frontera. Nadie estaba a salvo, campesinos, familias, miembros de cárteles rivales e incluso aquellos dentro de su propia organización desaparecieron sin dejar rastro. Pero los cuerpos encontrados siempre tuvieron algo en común, les faltaban partes, y esas partes fueron devoradas con macabra precisión. Los pocos supervivientes que lograron escapar, personas que habían presenciado de cerca sus atrocidades, dijeron que el rostro de Julio cambiaba mientras devoraba a sus víctimas. Sus ojos se volvieron vidriosos y su piel adquirió un tono siniestro, como si ya no fuera un humano, sino algo mucho peor. La brutalidad de Julio no pasó desapercibida, y con el tiempo, hasta su propio cartel empezó a dudar de él. Los capós vieron su comportamiento cada vez más errático y sospecharon de sus macabros rituales. Aunque lo consideraban valioso por su capacidad para sembrar terror, sabían que su creciente obsesión lo hacía impredecible y peligroso. Finalmente, el jefe del cartel, un hombre conocido como el Coyote, decidió que era hora de deshacerse de Julio. Le tienden una trampa y le asignan una misión sencilla: eliminar a un informante que colaboraba con la DEA. Sin embargo, lo que Julio no sabía era que el lugar donde debía realizar el trabajo estaba rodeado de asesinos del propio cartel, dispuestos a acabar con él una vez cumplida la misión. La casa estaba vacía a excepción del cuerpo del informante, atado a una silla en el medio de la habitación. Julio, completamente poseído por su demonio interior, no perdió el tiempo. Sacó el cuchillo, listo para realizar otro de sus rituales, cuando de repente escuchó el clic de una pistola. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas y ventanas se abrieron repentinamente y un grupo de hombres armados lo rodeó. El primer disparo le dio en el brazo, pero Julio no cayó. Una rabia inhumana lo consumió y con una fuerza extraordinaria se arrojó sobre uno de los asesinos, clavándole el cuchillo en el cuello. Mientras el hombre caía, Julio le arrancó un trozo de carne de la cara y lo devoró, frente a los demás asesinos, quienes, aterrados, dispararon sin parar. Las balas atravesaron su cuerpo, pero no dejó de moverse, gritó palabras ininteligibles, invocando a su Dios, pidiendo más poder. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Julio cayó al suelo, bañado en su propia sangre, rodeado por los cuerpos mutilados de dos de los asesinos que lo atacaron. La noticia de la muerte de Julio, el caníbal Hernández, se difundió rápidamente. Los cuerpos fueron retirados del sitio y el cartel decidió enterrar la historia con ellos. Nadie habló de lo que realmente pasó en esa casa, y quienes participaron en el enfrentamiento no vivieron lo suficiente para contar su versión. Sin embargo, la leyenda del caníbal fronterizo no desapareció. En los meses siguientes, los rumores persistieron. Algunos decían haber visto a Julio merodeando por los pueblos cercanos, con el cuerpo marcado y cubierto de cicatrices, buscando nuevas víctimas para saciar su hambre insaciable. Muchos culparon a la violencia generalizada de los cárteles, pero otros sabían la verdad. El caníbal todavía caminaba entre ellos, alimentándose del miedo y la carne de quienes caían en sus manos. Y así, la frontera siguió siendo un lugar donde el terror no conocía límites y donde el eco de los gritos de las víctimas de Julio todavía resonaba en las noches más oscuras. A pesar de los esfuerzos por erradicarlo, el horror que Julio había desatado en la región se convirtió en una sombra imposible de borrar. Para muchos, su historia sirvió como una advertencia sobre hasta dónde puede llegar la mente humana cuando es consumida por el mal. Otros, más supersticiosos, creían que Julio nunca fue solo un hombre, sino un auténtico emisario de algo mucho más oscuro. Al final, la frontera se convirtió en un reflejo del propio Julio, un lugar donde la línea entre lo humano y lo inhumano se disolvió para siempre. Historia 3. El lavado. La historia que estoy a punto todavía me atormenta, y cada vez que cierro los ojos siento que estoy de nuevo en medio de toda esa maldad. Lo recuerdo tan claramente como si fuera ayer, todavía se me herió, pienso en ello, en todo lo que vi, en todo lo que vi. Por más que lo intento dármelo de la cabeza. Mi amigo Jorge y yo trabajábamos para un grupo del crimen organizado en Culiacán. Ya os podéis imaginar quién, no hace falta que diga nombres, arriesgarme. Ambos estábamos, en cierto modo, a cargo de limpiar después en el trabajo sucio. Nuestra tarea no involucraba directamente a las armas ni a las víctimas,
la nuestra era lavarlo, limpiar la sangre, asegurarnos de que no quedara nada. A veces ni siquiera cuerpos se habían llevado o arrojado, solo lo descubrimos por las manchas, por los restos que dejaron. Jorge y yo éramos jóvenes, no sabíamos muy bien en qué nos estábamos metiendo. Pensamos que era un trabajo sucio más, pero con el tiempo preguntarnos algo que nunca antes se nos había pasado por la cabeza: ¿a dónde ibas? ¿Qué pasó con esas personas después de caer bajo las balas? No sé si fue la culpa o el horror de saber que estábamos rodeados de muerte, pero la pregunta nos estaba carcomiendo poco a poco. Cada vez que terminábamos de limpiar un camión, Jorge me miraba y yo también lo sentía, como si algo invisible nos estuviera observando. Éramos parte de algo mucho más oscuro de lo que podíamos entender. Todo empeoró una noche que todavía no puedo olvidar. Eran más de las 11, en una camioneta que, como siempre, estaba marcada por el horror. Los asientos estaban manchados, el olor a pólvora flotaba en el aire. Era un día, pero por alguna razón sentí un escalofrío en los huesos. Jorge no dijo mucho esa noche, lo cual no era normal. Siempre intercambiábamos cabros para alegrar el ambiente, pero esta vez estábamos en silencio, concentrados en el trabajo. Quizás sentimos que esa noche sería diferente. Mientras pasaba el paño sobre el panel, escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero esa noche no había brisa. Luego lo oí de nuevo, un sonido, como un murmullo. Jorge levantó la vista al mismo tiempo. Yo y ambos nos quedamos quietos, escuchando. ¿Escuchaste eso?, preguntó, casi susurrando. Asentí. En el aire, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté seguir trabajando, pero entonces sucedió algo que me heló el alma. El motor del camión, apagado desde que lo recibimos, arrancó de repente. El rugido del motor rompió el silencio de la noche y ambos saltamos hacia atrás, con el corazón acelerado. «¿Qué carajo?», murmuró Jorge, retrocediendo un... Me acerqué lenta tratando de ver si había entrado alguien. No había nadie. No había manera de que el motor hubiera podido arrancar por sí solo, mucho menos sin que la llave estuviera siquiera en el... Era imposible. Apagué el camión, tratando de calmarme, pero algo no estaba... Lo podía sentir en el aire, como si el ambiente hubiera cambiado repentinamente. Jorge permaneció inmóvil en el asiento trasero. Su rostro se puso pálido y sus ojos se abrieron como ¿Qué fue?, le pregunté, pero él no respondió. Me acerqué, cuando miré casi me desmayo del susto. Había alguien allí. Una figura sentada en el asiento trasero, cubierta de sangre, con los ojos bien abiertos. Su rostro estaba deformado. Si lo hubieran golpeado repetidamente, la boca se movía, pero no salía ninguna palabra, solo un grito ahogado y desesperado. Pude verla en su cuerpo, empapando los asientos que acabábamos de limpiar. Retrocedí, pero no podía quitar los ojos de esa cosa, porque no podía. No podía estar viva, no con esas heridas. Era como si algo de más allá de la tumba hubiera cruzado a nuestro... como si las almas de aquellos a quienes mataron regresaran para atormentarnos. El aire se volvió pesado, sofocante. El motor del camión volvió a arrancar, solo, esta vez con un rugido mucho más fuerte, como si algo dentro de la máquina quisiera salir. Pero lo peor fue el sonido que vino después. No fue el grito de esa figura, no fueron palabras. Era un sonido gutural, profundo e inhumano. Y que me temblaban las piernas y me sudaban las manos mientras intentaba retroceder. Quería salir de allí, pero el terror me paralizó. La figura lo desapareció tan rápido como había aparecido, pero su presencia seguía ahí. Lo sabía. No hablábamos, pero ambos sentíamos lo mismo. En ese camión, algo que no era, algo que nos observaba. Intentamos continuar nuestro trabajo, pero fue inútil. Que nos acercábamos, el camión arrancaba solo. Los faros brillaron en la oscuridad, ojos de un animal al acecho, y entonces los susurros comenzaron de nuevo. No eran voces claras, pero podía escuchar el dolor en ellas. Dieron ayuda, oraron por algo que no podíamos dar. Parecía que esas almas, las tocó caer en un pozo de sangre, estaban atrapadas entre este mundo y nos usaban como su único vínculo. Finalmente, no pude soportarlo más. Al suelo y corrí. Jorge me siguió sin decir una palabra. Huimos del camión lo más rápido que pudimos, pero incluso cuando llegamos a nuestras casas, desapareció. No podía dejar de pensar en las imágenes, ese sonido, en lo que veía, y sobre todo, en lo que no podía entender. Al día siguiente intentamos explicar lo sucedido, creyó.
Decían que estábamos cansados. Tres nos había jugado una mala pasada. Vi y Jorge también había. Desde esa noche, entre nosotros. Ya no éramos los mismos. La sombra de lo que presentó, observándonos en cada rincón oscuro. Dejé el trabajo poco después. Continuar. Cada vez que veía un camión recordaba esa sangre, ese sonido gutural que parecía salir de las entrañas. Jorge no tuvo tanta suerte. Continuó y poco tiempo después fue encontrado muerto en una de las camionetas. Supo cómo pasó, pero yo lo sé. Era eso, esa cosa que nos había estado siguiendo desde esa noche. Ahora, cada vez que escucho motor, siento que algo me busca. Algo que no está vivo, pero también algo que quiera llevarme con él. Y cada vez que recuerdo esto, mi alma tiembla. Historia 4. El cementerio de los sicarios. Era 2016 en Ciudad Juárez, una ciudad consumida por la violencia, donde la muerte era más una rutina que una tragedia. En las afueras de la ciudad había un lugar del que nadie hablaba, pero todos conocían. Lo llamaron cementerio, aunque no tenía lápidas ni cruces. No era un lugar sagrado, no hubo oraciones ni despedidas. Era donde los narcotraficantes arrojaban los cuerpos de los que habían caído en desgracia, las personas desaparecidas que nunca serían buscadas. Un páramo seco, alejado de los ojos de la ley, donde las almas de los muertos fueron abandonadas sin piedad, junto con los recuerdos de lo que alguna vez fueron. Hugo había trabajado para ellos durante casi 5 años. Era un hombre reservado, alguien que aprendió a permanecer en silencio y a no hacer preguntas. Su vida, como la de muchos otros, estuvo marcada por la supervivencia, no por los principios. Sabía que lo que hacía no tenía futuro, pero en Ciudad Juárez a veces lo único que podías hacer era esperar que te olvidaran. Lo reclutaron para hacer trabajos sucios, cosas de las que nadie quería hablar, pero que todos sabían que sucedían. Su tarea más frecuente era deshacerse de los cadáveres, sin importar cuántos ya hubieran sido arrojados allí. Siempre hubo más. La violencia no tuvo fin y el cementerio siguió creciendo. Los que llegaron allí ya no eran personas, eran sombras que habían cruzado al otro lado. Hugo pensaba que los muertos eran solo eso, muertos, que los cuerpos inertes no sentían, no hablaban, no se movían. Pero pronto esta convicción se disolvería. Esa noche le asignaron ir al cementerio. A diferencia de otras veces, no estuvo acompañada. Esta vez tuvo que ir solo, ya que solo necesitaban unas cuantas tumbas nuevas. Al cartel no le molestó, no había cadáveres que enterrar, pero querían estar preparados si fuera necesario. El entorno desértico estaba inmerso en la oscuridad, débilmente iluminado por la pálida luz de la luna. El frío de la noche cortaba hasta los huesos, algo que Hugo había sentido antes, pero esa noche, el frío era diferente, más denso, como si lo envolviera. Comenzó a cavar en silencio, escuchando el sonido rítmico de la pala golpeando la tierra seca. El esfuerzo físico lo mantuvo distraído, con la mente en blanco, casi entumecido por la rutina del horror. Sin embargo, a medida que levantaba la tierra, notó que el aire se volvía más pesado, más opresivo. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento, un eco lejano que flotaba entre los arbustos. Pero no fue viento, fue un gemido bajo y gutural, como si la tierra misma gemiera de dolor. Hugo se detuvo, con la pala suspendida en el aire. El sonido se hizo más claro, casi como una voz. No puede ser, pensó, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Había pasado muchas noches sin dormir bien, con la paranoia atormentándolo, sabiendo que cualquier error podía costarle la vida. Pero el sonido no se detuvo. Era un murmullo constante y persistente que venía del suelo. Decidió ignorarlo. Era solo su imaginación, una ilusión provocada por el cansancio. Volvió a clavar la pala en la tierra, pero esta vez el sonido se hizo más fuerte, más definido. Los lamentos eran ahora voces, muchas voces, que se fundían en un canto de desesperación. Hugo sintió un escalofrío recorrer su espalda, agarró con fuerza la pala y su respiración se agitó. De repente, una ráfaga de viento levantó polvo, cubriéndolo de tierra y obligándolo a cerrar los ojos. Fue en ese momento que lo sintió. Algo frío y húmedo, como la piel de un cadáver, rozó su pierna. Instintivamente, saltó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró a su alrededor, desesperado por una explicación. No había nadie. Pero luego lo sintió de nuevo, esta vez más fuerte. Una mano invisible te agarró el tobillo y su agarre helado penetró tu piel. Miró hacia abajo, para su horror, vio una mano que emergía lentamente de la tierra.
Tenía los dedos descompuestos y los huesos expuestos bajo la piel podrida. Era imposible. Sabía que allí no había nadie enterrado, pero allí estaba, esa mano, sujetando su pierna con fuerza sobrenatural. El pánico lo invadió. Dejó caer la pala y empezó a correr, tropezando en la oscuridad, pero a cada paso sentía que la tierra lo seguía. Las voces se convirtieron en gritos, pidiendo justicia, venganza, redención. Cada uno de ellos exigió respuestas, suplicó su liberación. Hugo no podía correr más rápido. El terreno lo traicionó haciéndole caer varias veces, pero la mano no lo soltaba, tirando de él, arrastrándolo hacia los hoyos que él mismo había hecho. En un acto desesperado, Hugo logró liberarse y se arrojó hacia la camioneta. Le temblaban las manos mientras intentaba arrancar el motor. Finalmente, el vehículo cobró vida con un rugido y Hugo aceleró, dejando atrás el cementerio y los lamentos que aún resonaban en su cabeza. Pero mientras conducía, lo invadió una sensación de vacío. Aunque había escapado físicamente, una parte de él había quedado atrás, en ese lugar maldito. Durante días, Hugo no pudo dormir. Los gritos de los muertos los seguían, incluso en sus sueños. Los vio emerger de la tierra, sus cuerpos mutilados y descompuestos, caminando hacia él, acusándolo de ser parte del ciclo interminable de muerte y violencia. Ya no podía soportar estar solo. Cada sombra parecía moverse y cada ruido en la noche lo hacía saltar de miedo. No les dijo nada a sus compañeros, sabiendo que pensarían que estaba loco. En ese mundo, la cordura era lo primero que se perdía. Finalmente decidió que nunca más volvería al cementerio. No importaba lo que ordenara el cartel. Si lo obligaran, preferiría recibir un balazo. Pero lo más extraño fue que nadie más le pidió que fuera. Días después, escuchó que otros habían ido a cavar nuevas tumbas, pero ninguno reportó nada fuera de lo común. Parecía que lo que Hugo había experimentado, solo él lo había experimentado. Y, sin embargo, sabía que era real. Podía sentir la huella de esa mano en su pierna, la marca invisible que ella dejó esa noche. Meses después, Hugo intentó seguir adelante, pero los recuerdos lo atormentaban. Una noche, mientras estaba solo en su casa, el sonido volvió. Al principio pensó que era el viento, como aquella vez, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Eran ellos, los muertos, quienes no habían encontrado la paz. Ahora, no venían de la tierra, sino del interior de su mente, reclamando lo que era suyo. Hugo entendió que nunca se libraría de ellos. Los muertos lo habían marcado, por mucho que intentara escapar, siempre estarían ahí, esperando el momento oportuno para llevárselo a rastras, como ya lo habían intentado esa noche. Días después, Hugo desapareció sin dejar rastro. Nadie lo buscó, en una ciudad donde la muerte era una compañera constante. Algunos dijeron que huyó a Estados Unidos, tratando de comenzar una nueva vida. Otros, que el cartel finalmente decidió que sabía demasiado y lo silenció para siempre. Pero quienes conocían la verdadera historia, los pocos que escucharon los rumores sobre el cementerio, sabían que Hugo no había escapado ni había sido asesinado. El cementerio lo había reclamado, como lo hizo con todos aquellos que, de alguna manera, pasaron a formar parte de ese oscuro y terrible secreto. Lo mismo hizo el cementerio, un terreno olvidado en las afueras de Ciudad Juárez. Nadie que no estuviera involucrado con el cartel se atrevía a ir allí. De vez en cuando, algún campesino decía haber oído ruidos extraños durante la noche. Algunos afirmaban que si te acercabas lo suficiente, podías escuchar los gritos de aquellos que nunca fueron encontrados. Pero eran solo rumores, historias contadas para asustar a los niños y mantenerlos alejados de ese lugar. Aún así, todos sabían que había algo en esa tierra, algo que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al mundo de los muertos, algo que seguía esperando, acechando en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Y aunque nadie lo admitiría en voz alta, todos sabían que una vez que el cementerio lo reclamara, no habría vuelta atrás. Hugo fue solo uno de muchos, una sombra perdida entre muchas, atrapada en un ciclo eterno del que nunca podría escapar. Y en Ciudad Juárez, donde la muerte era una compañera constante, se convirtió en uno más de los desaparecidos. Historia 5, los que nunca se fueron. Tijuana, 2020. Las calles estaban más oscuras. La violencia no era nueva, pero la brutalidad parecía haberse intensificado de maneras que pocos podían entender. En medio de esta tormenta de sangre y muerte, un hombre, llamémoslo César, fue arrastrado a un mundo para el que ningún entrenamiento, por cruel que fuera, lo había preparado para enfrentar. César había pasado los últimos 36 años trabajando para una organización que controlaba el flujo de drogas y armas en la región. No era un hombre violento por naturaleza, pero la necesidad lo llevó a tomar decisiones que cambiaron el rumbo de su vida para siempre. Su trabajo, aparentemente sencillo, consistía en vigilar un ático, lugar al que llevaban a las personas secuestradas. No participó en torturas ni ejecuciones.
Su deber era más administrativo, vigilar las cámaras, vigilar que nadie entrara o saliera sin autorización. Pero, en aquel año 2020, las cosas empezaron a cambiar. El ático estaba en una casa antigua, escondida entre las calles polvorientas de las afueras de la ciudad, mal iluminada por lámparas parpadeantes. El lugar ya tenía una atmósfera pesada, casi asfixiante. César pasaba largas horas en la pequeña sala de control, observando las pantallas en blanco y negro que mostraban cada rincón del ático. El frío del lugar siempre le calaba los huesos, a pesar de que era pleno verano, y los crujidos de la vieja madera parecían, por momentos, susurrar su nombre. Durante semanas todo siguió como de costumbre. Los secuestrados entraron, pero no todos salieron. Algunos desaparecieron misteriosamente, sin que él entendiera qué les pasó. Los jefes simplemente le dijeron que no preguntara, así funcionaron las cosas. Y obedeció, temiendo acabar como tantos otros que se perdieron en la oscuridad. Pero una noche algo cambió. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando lo vio por primera vez. Estaba revisando las cámaras, como siempre, cuando notó movimiento en una de las pantallas. Era una de las habitaciones vacías del ático, un lugar al que no habían llevado a nadie ese día. En la pantalla, la figura borrosa de una mujer cruzaba la habitación, lentamente, casi flotando. Su cuerpo era delgado y su largo cabello cubría su rostro. Pero lo que más preocupó a César fue el hecho de que esa mujer no estaba registrada como ninguna de las víctimas ni secuestrada. De hecho, esa habitación debería estar vacía. Parpadeó incrédulo y volvió a comprobar la pantalla. La figura había desaparecido. Inquieto, decidió no decir nada. Quizás su mente le estaba jugando una mala pasada. Después de todo, las noches de vigilia a menudo eran interminables y el insomnio podía nublar el juicio. Pero en los días siguientes las apariciones empezaron a ser más frecuentes. Figuras que no pertenecían a nadie, que nunca habían sido llevadas allí, se cruzaban ante las cámaras. Algunos parecían mujeres, otros hombres, pero todos tenían algo en común. Sus cuerpos parecían incompletos, rotos, como si el sufrimiento estuviera grabado en sus carnes. Una mañana, cansado de no encontrar explicación, César se atrevió a preguntarle a uno de sus superiores, un hombre mayor que se hacía llamar el Lobo. Lo miró con una mezcla de sorpresa y aburrimiento, como si ya hubiera estado esperando esa pregunta. Estas son las personas desaparecidas, dijo con voz ronca. No te preocupes por ellos. A veces regresan, pero no como los recuerdas. Solo asegúrate de no seguirlos. Las palabras del Lobo solo empeoraron la situación. Ahora, cada vez que César veía una de estas figuras, sentía un escalofrío inhumano recorrer su espalda. ¿Qué quiso decir con no les recuerda? Las cámaras mostraban algo que no debería estar ahí, y el hecho de que los jefes no parecieron preocupados solo aumentó el miedo que no sabía cómo afrontar. Una noche, la situación se agravó. César estaba mirando las cámaras como de costumbre, cuando notó que en una de las celdas, donde tenían a un secuestrado que había llegado esa misma tarde, había otra figura. El hombre, un joven con el rostro cubierto de hematomas, dormía en el suelo. Lo que llamó la atención de César fue la figura que tenía a su lado, un hombre alto, delgado, con los ojos hundidos y una expresión de dolor grabada en el rostro. Era otro de los desaparecidos. La figura estaba arrodillada junto al secuestrado, mirándolo como si lo estudiara. Luego, lentamente, se inclinó hacia él, como si fuera a susurrarle algo al oído. De repente, el secuestrado empezó a temblar. Le temblaban las piernas y los brazos, temblando en convulsiones. César, con el corazón en la garganta, se levantó de la silla y corrió hacia la celda. Cuando llegó, el hombre ya estaba muerto. No había signos de violencia, pero su rostro estaba distorsionado en una mugre de puro terror. César volvió a comprobar las cámaras. La figura había desaparecido. A partir de ese momento, los desaparecidos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, no solo ante las cámaras, sino también fuera de ellas. César empezó a notar su presencia incluso en la casa donde dormía. Sombras cruzando los rincones de su visión, murmullos que no podía entender pero que sentía en lo profundo de su mente. Intentó ignorarlos, pero fue inútil. No importaba a dónde fuera, siempre estaban ahí, acechando. Desesperado, César pidió a sus jefes que lo sacaran de ese trabajo, pero ellos se negaron. «¿Sabías lo que estabas haciendo?», dijeron. «Este es el precio de estar aquí, no puedes irte porque no te dejan». Desesperado, César intentó escapar por su cuenta. Una mañana, tomó lo poco que tenía y corrió desde la casa hasta la carretera más cercana. Pero mientras avanzaba, notó que las luces del auto comenzaron a parpadear y el frío en el aire se volvió insoportable. Las sombras comenzaron a formarse a su alrededor, figuras oscuras lo seguían de cerca, susurrando su nombre, recordándole lo que había visto. César corrió, pero nunca llegó a su destino. Lo encontraron días después, deambulando por las calles de Tijuana, luciendo perdido y balbuceando incoherencias sobre los que regresaron. Nadie sabe exactamente qué vio ni qué los perseguía,
pero desde entonces las historias sobre los desaparecidos han aumentado. Dicen que hay lugares en esta ciudad donde las almas de aquellos que nunca fueron encontrados siguen atrapadas, deambulando, buscando justicia o venganza. Y si alguna vez te encuentras en estos lugares, ten cuidado de no mirar demasiado tiempo a las sombras, porque es posible que veas algo que nunca podrás olvidar. César intentó alejarse, pero las sombras parecían seguirlo como una maldición. Se movían con él, en cada paso, en cada giro que daba por las calles de Tijuana. Al principio, pensó que era solo miedo, el resultado de noches de insomnio y presión creciente. Pero a medida que pasaban las horas, las cifras se volvieron más claras, más detalladas. Sintió su presencia, casi como si fueran más reales que el mismo aire que respiraba. La ciudad, que alguna vez me pareció familiar, ahora era un laberinto de calles interminables. Las sombras se estiraron y retorcieron, como si estuvieran vivas. La sensación de ser observado nunca lo abandonó. En su mente, vio destellos de lo que había presenciado, los cuerpos destrozados, las miradas vacías, las almas atrapadas. Los que habían desaparecido habían regresado, pero no de una manera que él pudiera entender. Cuando finalmente encontraron a César, vagando por las calles, su mirada se perdió, como si ya no estuviera en el mismo mundo. Su cuerpo estaba débil, exhausto y sus palabras apenas tenían sentido. Hablaba de los que regresan, pero nadie podía entender lo que eso significaba. Era como si hubiera sido tocado por algo más allá de la comprensión humana, algo que lo dejó atrapado entre dos mundos. La ciudad de Tijuana, con sus callejones oscuros y calles desiertas, estaba ahora marcada por un oscuro secreto. La historia de César pronto se difundió, pero pocos se atrevieron a creerla. Algunos decían que se había vuelto loco, otros hablaban de maldiciones y almas perdidas. Pero, con el tiempo, quienes se aventuraban en ciertos rincones de la ciudad comenzaron a relatar experiencias extrañas. Se decía que algunas noches se podían escuchar murmullos en las esquinas de las calles, sentir un frío inexplicable o incluso ver sombras que se movían rápidamente y desaparecían antes de que se pudiera ver con claridad. Y los más valientes, o quizás los más locos, hablaban de ver figuras humanas, con ojos vacíos y cuerpos deformes, recorriendo las calles sin rumbo. Estos informes nunca tuvieron una explicación lógica, pero todos parecían seguir un patrón: quienes miraban demasiado hacia las sombras, o quienes se perdían en los callejones más oscuros, terminaban encontrando algo que no podían olvidar. La historia de César, aunque trágicamente real para él, se ha convertido en otra oscura leyenda de Tijuana. Muchos evitaban ahora los sitios más antiguos de la ciudad, no solo por miedo a los traficantes de drogas, sino también por miedo a las almas perdidas que todavía deambulaban por allí. Formaban parte del tejido de la ciudad, tan reales como las paredes y los tejados. Algunas personas todavía se preguntaban si César realmente había huido alguna vez o si todavía estaba allí, atrapado en las calles oscuras, tratando de escapar de esas sombras que lo perseguían. Pero una cosa era segura: en Tijuana, como en tantos otros lugares olvidados, había más de lo que el ojo humano veía. Y cualquiera que se atreviera a mirar más profundamente podría terminar viendo algo que nunca podría borrar de su memoria. Historia 6. La sombra de los sicarios. Mi nombre es Manuel, pero prefiero mantener mi apellido en el anonimato. Tenía 27 años cuando lo vi por primera vez y desde entonces mi vida ha caído en una espiral oscura de miedo y paranoia. Todo comenzó en ese pequeño y olvidado pueblo de Sinaloa, donde el calor asfixiante y el polvo se mezclaban con el olor a muerte, un lugar donde las reglas no existían y el peligro acechaba en cada esquina. Había llegado allí por necesidad, la vida en la ciudad era insostenible, los trabajos estaban mal pagados, las deudas se acumulaban y la desesperación era cada vez más fuerte. Cuando me ofrecieron trabajo como asistente en una morgue clandestina no lo pensé dos veces. El dinero era fácil y rápido. Sabía que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Trajeron cadáveres de todas partes, sin nombres, sin historias, y los desaparecimos. Sabía que no debía hacer esto, pero me concentré en hacer mi trabajo y que me pagaran al final del día. Durante meses, la rutina fue la misma: cuerpos llegando en la oscuridad, trabajo mecánico, noches interminables, llenas de murmullos y silencios pesados. Los jefes nos dijeron poco, pero sabíamos quiénes eran: sicarios, hombres sin rostro y sin alma, que hacían el trabajo sucio del narcotráfico. Aprendí a evitar el contacto visual con ellos, a no destacar. Sabía que para ellos no éramos más que herramientas desechables. Todo cambió una noche calurosa, cuando me llamaron para recoger un cadáver. Era diferente de lo habitual. Recuerdo que el aire se llenó de algo extraño, un olor metálico mezclado con sudor y muerte inminente. Cuando llegué al lugar vi algo que nunca olvidaré:
3 hombres estaban colgados de los pies, atados a una viga en un almacén. Sus cabezas apenas tocaban el suelo y la sangre goteaba lentamente de sus bocas. Todavía no estaban muertos. El silencio fue ensordecedor, interrumpido solo por el leve gemido de uno de ellos. Sus cuerpos temblaron, convulsionándose entre la vida y la muerte. Los ojos de uno de ellos me miraron fijamente, y en esos ojos había una súplica silenciosa, una mezcla de horror y resignación. El sicario a cargo, un hombre robusto, de rostro impasible y mirada perdida, se acercó a mí, me entregó un machete oxidado, largo y afilado, y apuntó a las cuerdas que ataban a los hombres. No dije una palabra, no era necesario. La orden era clara, debía cortar las cuerdas. Lo miré confundida y aterrorizada, esperando que me dijera que era una broma o que cambiaría de opinión, pero su mirada no vaciló. La peor decisión de mi vida fue obedecer. Me temblaron las manos cuando levanté el machete. Cada paso hacia los hombres ahorcados pesaba más en mi conciencia, una carga que sabía que nunca podría levantar. Sentí el calor de sus cuerpos aún vivos, el olor a sudor mezclado con sangre y el miedo palpable en el aire. Cuando corté la primera cuerda, el hombre cayó al suelo con estrépito, no se movió. Los otros 2 comenzaron a gemir más fuerte, con un sonido que me desgarró el alma. Corté las otras cuerdas y quedaron ahí, los 3 inmóviles, pero respirando. El asesino se acercó, sacó una pistola, y sin dudarlo, les disparó en la cabeza, uno a uno. El sonido de los disparos resonó en mis oídos, pero lo que me llamó la atención fue el silencio que siguió, el vacío absoluto. Esa noche terminé mi trabajo como cualquier otra. Llevé los cuerpos a la morgue y los preparé para desaparecer. Pero algo en mí había cambiado. No pude dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos veía sus rostros, sentía el peso del machete en mi mano, el sonido de sus cuerpos al caer, la sangre manchando mis zapatos. Pasaron semanas antes de que el miedo comenzara a apoderarse por completo. Empecé a notar cosas raras en las calles del pueblo, a veces sentía como si alguien me estuviera observando, miradas fugaces en las sombras, autos que parecían seguirme. Pensé que era paranoia, los efectos de involucrarse en este mundo oscuro. Pero entonces empezaron las llamadas. Siempre estaban de noche, a la misma hora. El teléfono sonó, cuando contesté, no había nadie al otro lado de la línea, solo un sonido ahogado, como una respiración profunda, lenta y constante. Pensé que era una broma, pero las llamadas continuaron. Cada vez que sonaba el teléfono, un escalofrío recorría mi cuerpo. Sabía que alguien me estaba mirando, pero no sabía quién ni por qué. Un día, al salir de la morgue, encontré una nota en el parabrisas de mi auto. Solo tenía una palabra: vuelve. No había ningún nombre, pero entendí el mensaje. No pude escapar de ellos, incluso sin saber quién había dejado la nota. Sabía que no había manera de que pudiera salirme con la mía. Las cosas solo empeoraron. Empecé a tener pesadillas sobre los hombres que había visto morir. En mis sueños siempre estaban colgados de sus pies. Pero esta vez no se quedaron inmóviles. Se retorcieron. Sus ojos vacíos me siguieron y sus manos ensangrentadas intentaron alcanzarme. Me desperté sudando, con el sonido de sus voces ahogadas resonando en mi cabeza. Una noche, mientras caminaba a casa, vi un auto estacionado frente a mi puerta. Era un sedán negro, sin matrícula, con cristales polarizados. Mi corazón latió con fuerza cuando lo vi. Sabía que no podía ser una coincidencia. Me quedé inmóvil, mirando desde lejos. Después de lo que parecieron horas, el auto comenzó a moverse lentamente y desapareció en la oscuridad. Fue la primera vez que consideré la idea de huir. Sabía que si me quedaba, tarde o temprano terminaría como los cuerpos que tocaba todas las noches. Pero escapar no fue fácil, no cuando me observaban. La paranoia comenzó a consumir todos los aspectos de mi vida. No podía confiar en nadie. Cada persona que se cruzó en mi camino podría ser un informante, un asesino disfrazado, alguien que me vigila. Sentí que no había salida. Y entonces, una mañana, llegó el golpe final. Me desperté con el sonido de pasos dentro de mi casa. Al principio pensé que era parte de mis pesadillas, pero los pasos eran reales. Alguien estaba allí. Mi respiración se volvió frenética, mi cuerpo paralizado por el miedo. Escuché que la puerta de mi habitación se abría lentamente.
No podía moverme. El terror me había vencido. Vi una figura oscura en la entrada. Era un hombre alto, delgado, con el rostro cubierto por una capucha. No dije nada. Se quedó allí, mirándome, como si supiera que no necesitaba hacer nada más para aterrorizarme. Luego, sin previo aviso, dio media vuelta y se fue, dejando la puerta abierta. Ese fue el último mensaje. Sabía que si no me iba, acabarían conmigo. Esa misma noche tomé lo poco que tenía y desaparecí. Cambié mi nombre, me alejé lo más que pude de ese maldito pueblo, pero el miedo nunca se fue. Ahora vivo en constante movimiento. Nunca me quedo en un lugar por mucho tiempo. Sigo escuchando las llamadas por las noches, sigo sintiendo que alguien me observa desde las sombras. Sé que no me dejarán en paz. Los hombres que corté esa noche siguen atormentándome, no solo en mis sueños, sino en cada rincón oscuro de mi vida. Porque, en este mundo, una vez que entras, nunca podrás salir. Solo puede correr, esperando que la muerte no le alcance primero. Historia 7. Sobrevivir al infierno. Mi nombre permanecerá anónimo por razones de seguridad, pero lo que voy a contar no es una historia cualquiera. Esto es real, no es un mito ni una leyenda urbana. Lo que experimenté fue el infierno, una oscuridad que pocos pueden entender. No quiero que la gente piense que soy un héroe, ni quiero compasión. Solo quiero advertir, alertar a quienes juegan con el mal sin medir las consecuencias. Yo era un joven común y corriente cuando entré a este inframundo, inocente, sin saber lo que hacía. Solo quería salir de la pobreza, buscar una salida fácil y parecía que el dinero era fácil y rápido. No hicieron preguntas, solo me hicieron algunos pequeños favores, como entregar paquetes, hasta que me encontré con él. Nunca supe su verdadero nombre, todos lo llamaban Señor. A veces pienso que ni siquiera era completamente humano. Fue más o menos, o tal vez menos. El caballero era un sicario, uno de los más temidos de la región, pero lo que lo diferenciaba de los demás no era su habilidad con las armas ni su astucia, sino el aura de maldad que lo rodeaba. Desde el primer momento que lo vi, supe que había algo en él que no era humano. Corrían rumores, muchos rumores, que decían que había hecho un pacto con el diablo, que había vendido su alma por poder. Nadie se atrevió a preguntar directamente, no era necesario. Solo mirarlo te hacía sentir que todo lo que decían era verdad. Me convertí en tu sirviente. Al principio, simplemente llevaba cosas, hacía recados y entregaba paquetes. Nada fuera de lo normal, o al menos eso creía. Pero con el tiempo empezó a pedirme cosas más personales, limpiar sus armas, deshacerse de ciertos objetos. Una vez me pidió que quemara un traje negro, uno que había usado una noche. Mientras el fuego consumía la ropa, sentí que algo más ardía, algo que no podía ver. El aire a mi alrededor se volvió espeso y difícil de respirar, pero permanecí en silencio, asustado. Las noches con él eran las peores. Nunca dormí bien cuando estaba cerca. Lo escuché hablar solo en idiomas que no reconocía, pero lo que más me molestó fueron las sombras que lo seguían. No importaba si estaba en la luz o en la oscuridad, algo oscuro lo seguía a donde quiera que fuera. Al principio pensé que estaba alucinando, que la paranoia me estaba afectando, pero no fue así. Lo que vi fue real. La primera vez que fui testigo de su verdadera naturaleza fue en una reunión con otros jefes, una especie de pacto entre sicarios, un acuerdo de no agresión para dividir territorios. Todo parecía normal, una negociación cualquiera, hasta que uno de los dirigentes cometió un error. No sé lo que dijo, pero lo tomaste como un insulto. Se puso de pie lentamente, con los ojos más oscuros que nunca. En un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. El aire se hizo añicos, como si el tiempo se hubiera congelado. El líder, hasta entonces imponente, empezó a gritar. Nadie lo tocó, pero sus gritos llenaron la habitación. Todos estábamos paralizados. Lo que vi no fue un asesinato. Fue algo peor. Era como si le hubieran arrancado la vida al hombre. No solo murió físicamente, algo más, algo esencial le fue quitado. Y el hombre se limitó a sonreír,
con una expresión fría y vacía, como si hubiera disfrutado del sufrimiento. Después de esa noche ya nada volvió a ser igual para mí. Los rumores sobre el pacto con el diablo no eran solo historias. Los había visto con mis propios ojos. Pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Me di cuenta de que no estaba simplemente sirviendo a un hombre despiadado. Estaba sirviendo a algo que ya no tenía alma, una criatura que había dejado de ser humana hacía mucho tiempo. Las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. La gente que rodeaba al Señor empezó a morir de formas extrañas. No siempre fue violento, pero sí definitivo. Algunos simplemente desaparecieron, otros sufrieron accidentes inexplicables. Y así, estaba en el centro de todo, preguntándome cuánto tiempo me quedaba antes de que fuera mi turno. El punto de ruptura llegó una noche en que nos enviaron a un pequeño pueblo en el desierto. Tenías un trabajo que hacer, pero esta vez no se trataba de eliminar a un rival o cobrar una deuda. Era algo más oscuro. Me llevó a una casa antigua, que parecía haber estado abandonada durante décadas. El lugar estaba impregnado de una extraña energía, como si algo terrible hubiera sucedido allí o estuviera esperando suceder. En una habitación llena de símbolos que no entendía, el hombre comenzó a hablar en un idioma que nunca había escuchado. Era un ritual, uno que lo abarcaba y algo que no podía ver pero sentía. Las paredes parecían respirar, como si el espacio mismo estuviera vivo. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Me quedé estancado, viendo cómo hacía una ofrenda, algo que no era físico pero que se sentía tangible. Y entonces vi, por un instante, algo que no debería estar ahí. No era ni un hombre ni una bestia. Fue algo peor. Algo que no pertenece a este mundo. Después de esa noche, empezaste a perder el control. El poder que había acumulado a lo largo de los años comenzó a consumirlo. Se volvió paranoico y violento, incluso hacia aquellos que le sirvieron fielmente durante tanto tiempo. Las sombras que antes parecían obedecer ahora parecían moverse por sí solas. Y su destino, como el de todo aquel que juega con las fuerzas oscuras, estaba sellado. La última vez que lo vi fue en un enfrentamiento con la policía. Nos tendieron una emboscada. Aunque siempre había salido victorioso de situaciones imposibles, esta vez fue diferente. Algo en el aire cambió. Sentí que su suerte, su poder, todo lo que lo había mantenido invencible, lo había abandonado. Lo vi caer, rodeado por una lluvia de balas. Pero lo que más me aterrorizó no fue su muerte. Eso es lo que pasó después. Mientras su cuerpo estaba en el suelo, vi sombras que lo cubrían, como si algo o alguien viniera a buscarlo. Nadie más se dio cuenta. Los policías celebraron, sus compañeros huyeron. Pero lo vi. Lo vi siendo arrastrado, no por manos humanas, sino por algo más oscuro, algo que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Desde entonces he intentado alejarme de ese mundo. Dejé de servir la muerte. Pero las marcas de lo que viví nunca se borraron. A veces por la noche siento que las sombras todavía me siguen. Me pregunto si alguna vez vendrán por mí, como lo hicieron por él. Quizás sea solo cuestión de tiempo. Esta es mi advertencia: si alguna vez te encuentras con alguien como tú, alguien que juega con fuerzas más allá de nuestro entendimiento, huye. No intentes comprender, no desafíes. Lo que vi, lo que sentí, fue el mismísimo infierno. Y pocos salen con vida. Y menos aún, con el alma intacta.